Él es Patricio Donoso, actual ministro de Trabajo. Señor ministro, le saluda Mauricio Icaza. Conmigo también está Luisa Delgadillo, quien en breve también hará o presentará sus inquietudes. Qué gusto saludarlo, a los tiempos que puedo entrevistarlo. Bienvenido a Diálogo de la Tarde. ¿Cómo está? Muy Está bien, muteado, está muteado. ahí Ahí lo escucho estamos ya bien. con video y audio. Muchísimas gracias, Mauricio, por la invitación y la posibilidad real de conversar a través de I99, no solamente con Guayaquil o Guayas, sino con todo el país. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, iniciamos de inmediato. Está por dilucidarse o por conformarse esta comisión que todos los años tiene que decidir sobre el incremento salarial. Recordemos como antecedente que los 2 años que anteceden, el presidente de la República terminó tomando finalmente la decisión porque casi nunca se ponen de acuerdo representantes de trabajadores y representantes de empleadores y finalmente el jefe de Estado, dando cumplimiento a lo que fue una de sus promesas de campaña, incrementó en $25 cada año y consecuentemente en 2 años ha sido un incremento de $50. Él dijo en su momento que hasta el término de su mandato pretendía subir el salario hasta $100. No dijo necesariamente que iba a ser anualmente $25 ni nada por el estilo. De lo que recuerdo dijo que iba a ser durante su periodo, al término de su periodo. Siendo así, ¿qué expectativa tiene usted de la conformación de la comisión y que al fin se puedan poner de acuerdo para alcanzar una cifra, un monto que no tenga o que no necesite la intervención del jefe de Estado, sino para poner el ejecútese? Bienvenido. Muchísimas gracias por esa relación que tiene mucho de cierta históricamente hablando, pero es necesario aclarar algunas cosas que en este programa, pues con su venia, voy a, Adelante. Mauricio, ahí aclarándolo. Lo primero, el artículo 118 del Código del Trabajo, que está vigente desde hace 84 años y que no quisieron cambiarlo los señores asambleístas porque no calificaron el proyecto que tenía el componente laboral allá en septiembre del 2021 y yo estuve 8 años en la legislatura, Mauricio, 4 de ellos como miembro del CAL y 2 como vicepresidente, ¿Lo y recuerdo? no quisieron, y lo he dicho en I99 muchas cosas, muchas veces, pero es bueno que la gente se entere o recordarle. Ese proyecto tenía por objetivo el ser más claros en todo el devenir de la normativa laboral, incluido el tema salarios, que es el que estamos topando. Pero la Asamblea, el CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura, Mauricio, ni siquiera abrió la carpeta, agarrando un poco la parte para entendernos, y no calificó el proyecto, cuando lo que tenía que hacer era remitirlo, una vez calificado por supuesto, a la Comisión Legislativa Permanente Especializada, que en términos prácticos era, y digo era porque ya no hay ni siquiera asamblea, era la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Allá tenía que ir el proyecto de ley que el presidente Lazo remitió, proyecto preparado por nosotros, por el Ministerio de Trabajo, pero no lo calificó y lo que tenía que hacer, más allá de enviarla a la comisión que yo digo, tenía que darse aquello que se da por siglos, no por años, por siglos, y no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Se llama debate legislativo. No lo debatieron. Si no estaban de acuerdo con el proyecto, con su texto, pongan lo que ellos creían conveniente, pónganlo en el texto y aprueben, ya que tenían mayoría legislativa. Y aprueben, porque eso es lo que estaban esperando 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Pero no se dio. Me paso al siguiente punto relativo a lo que usted mencionó, Mauricio. Lo primero, el Código del Trabajo, ese código está vigente ya desde hace 85 años. En su artículo 118 dice que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios debe tomar la decisión. Yo presido como ministro del Trabajo ese Consejo de Trabajo y Salarios. En septiembre del 2021 se nombró a los 8 miembros, 4 representantes de los trabajadores y 4 de los empleadores por una vigencia de 2 años. Concluyó ya en septiembre, la semana pasada. Yo, en forma absolutamente justa con la ley, porque sí cumplo con la ley, llamé a elecciones, se eligieron a los nuevos 8 miembros, 4 delegados del sector empleador y 4 del sector trabajador, y debo decirlo con absoluto orgullo. Es la primera vez que se elige a miembros del Consejo de Trabajo y Salarios a 2 mujeres, la primera vez, y eso es bueno. Está nombrada Tania Pazmiño por el lado de los empleadores y está nombrada Marcela Arellano por el lado de los trabajadores por primera Ministro, vez en la historia. Ellos ministro, tienen que...
Ministro, y Sí, esto es muy bueno, definitivamente es sí, bueno romper estos hitos y permitir que la participación de la mujer, a quien no es que darle el espacio, porque el espacio de por sí se lo merece y le pertenece, hay que sí, cumplir con las normativas. Ahora, tomando en consideración de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, estaría en el poder hasta las primeras semanas de diciembre, en teoría le daría el tiempo para que haya una resolución sobre el incremento salarial. Dígame por favor cómo más o menos funciona y cuál es el timing ok. de las reuniones que van a tener y todo para tomar una decisión final sobre el tema. Perfecto, me alienta mucho tanto su conocimiento sobre el tema cuanto el hecho cierto de que, más allá de que es primera vez en que hay dos mujeres entre los 8 miembros, sino otro hecho que yo sí quiero resaltarlo. Es la primera vez que las centrales sindicales, llámese CUT, llámese FUT, llámese CEOS, CEDOCUT o como usted quiera, es la primera vez que se ponen de acuerdo y hacen o conforman una lista única para la elección de los 4 miembros principales y los 4 alternos del sector de los trabajadores. Eso me da a mí la esperanza de que cuando yo convoque, después de las elecciones nacionales que hay el 15 de octubre, convoque a la primera reunión del nuevo Consejo de Trabajo y Salarios con la estructura que le acabo de comentar, tengo la esperanza de que con los insumos que van a recibir, ya voy a explicar qué insumos, puedan ponerse de acuerdo, porque usted dijo al inicio de la entrevista y con razón, casi nunca se ponen de acuerdo. Hoy tengo la esperanza de que se pongan de acuerdo con los 4 delegados de los empleadores y determinen, conforme la ley establece, artículo 118 del Código del Trabajo, el nuevo salario básico unificado que regirá a partir del 1 de enero del año 2024. Otra gran verdad que usted lo dijo, Mauricio, y me alegra que lo haya dicho, la propuesta que hizo o el ofrecimiento que hizo el presidente Lazo no era un ofrecimiento lineal. No es que se elevaba un mismo valor cada año en los 4 años de gobierno del presidente Lazo, sino que él dijo textualmente que subiría hasta $500 en los 4 años de gobierno, es decir, $100 en los 4 años. No Aclarado, es aclarado esos puntos, ministro, por lo cual le agradezco una pregunta para después darle paso a mi compañera Luisa Delgadillo. Con respecto perfecto. a esos insumos que van a permitir esas reuniones de trabajo que Dios mediante sean ágiles y fructíferas. ¿Cuáles son? Así es. Insumos básicamente provenientes de 3 instituciones públicas. Uno, el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene que darles a los 8 miembros del Consejo de Trabajo y Salarios insumos con respecto a la economía del país. Dos, el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, datos sobre crecimiento económico, sobre futuras posibilidades de crecimiento en las diferentes áreas, porque no nos olvidemos que existen también las comisiones sectoriales del salario. Uh -huh. Entonces, esas comisiones sectoriales también deben llenarse de elementos de juicio inherentes a las 21 áreas de trabajo o de actividades productivas que existen en el país. Y tercero, el Banco Central del Ecuador. En los 2 años pretéritos en que yo he estado de ministro, ya estoy 28 meses y pico de ministro, desde el inicio del gobierno del presidente Lasso, he llamado a esas reuniones con la participación de los principales del Banco Central, del INEC Banco Central, INEC y Ministerio de Economía y Finanzas. Esos insumos voy a volver a pedirles, esta vez por supuesto, porque hay que cumplir siempre con la ley, y les he adelantado a los 8 miembros elegidos, que son Paul Corral, Javier Rosero, Tania Pazmiño, mujer, Francisco Chiriboga, como principales de los empleadores, y Marcela Arellano, mujer, Mesías Tatamuez, Edwin Salazar y Osvaldo Chico por los empleadores, que además, por una petición de ellos, me han pedido que estén presentes los 16 miembros, 8 principales y 8 alternos, 8 con voto y los otros 8 sin voto, pero sí con voz, y he accedido a esa petición. Convocaré a todos, recibirán esos insumos en las subsiguientes semanas, a fin de que vayan llenándose de elementos de juicio para que ellos tomen la decisión. Ellos, no nos olvidemos que en la pandemia no hubo aumento salarial, no hubo aumento del salario básico unificado, y eso hizo que el presidente Lasso actuase con toda responsabilidad para con los trabajadores que fueron los más golpeados en la pandemia. Solo me está debiendo, ministro, de manera rápida, el deadline. ¿Cuál es el deadline para que el presidente deje el cargo habiendo tomado una decisión? Le puedo dar el deadline de lo que establece el Código de Trabajo en cuanto a la decisión del Consejo de Trabajo y Salarios. El deadline es el 30 de noviembre de cada año. Listo. El deadline de cuándo estará el gobierno lo tiene la
la señora Adriana Tamaín, no nosotros. Perfecto, señor ministro. Gracias por haber contestado mis inquietudes. Lo de paso, Luis Delgadillo. Muchas gracias, Mauricio. Ministro, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Yo también Luisa, tengo... buenas tardes. Y antes de que me haga la pregunta y saludarle, Sí. quiero agradecerle a usted puntualmente por sus gentiles palabras emitidas hace pocos días, muy generosas para conmigo, y eso hace que, como yo sí creo en Dios, Dios le pague, Luisa. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, ministro. No hice sino reconocer aquello que es cierto y realmente yo admiro mucho a las personas que se deciden a mojarse el poncho por el país y en un país tan complejo y tan polarizado como este, en donde generalmente solo se busca hacer noticia de las cosas negativas, es bastante difícil acometer, aceptar un cargo y trabajar en función de país, porque siempre se llega a estar en el ojo del huracán y no siempre se reconocen los aspectos positivos. Muchas Gracias en gracias. todo caso por sus buenos deseos también para mí. Mire, Gracias. ministro, yo tengo algunas inquietudes muy puntuales y la primera pasa por conocer, de acuerdo a la información oficial a la que usted siempre tiene acceso como la primera autoridad del trabajo en el país, cómo estamos en materia de desempleo, de empleo formal y de subempleo, para tenerlo súper claro y saber en qué condiciones recibieron el país cuando asumieron el gobierno del encuentro y cómo están ahora esas cifras. Muy buena pregunta, Luisa, y muchas gracias por hacérmela. No nos olvidemos que cuando el presidente Lazo asumió el mando en el año 2021, el 24 de mayo, estábamos confinados. El quédate en casa era la típica frase de aquel entonces en la parte final del gobierno de Lenín Moreno y al inicio del gobierno del presidente Lazo. Él, con mucha calidad humana y mucha regularización y organización, logró vacunar a 9 millones de personas en 100 días, cuando nadie daba un medio por conseguir vacunas. Nos decían los agoreros del desastre que el presidente Lazo no conseguiría vacunas, y consiguió de China, de Estados Unidos, muchas de ellas donadas, otras compradas, y se hizo algo que es fabuloso y que la gente tiene que aprender a reconocer. Salvó miles de vidas sin un solo caso de corrupción, vacunando a 9 millones de personas en 100 días y continuando con el proceso de 4 vacunas, Luisa, 4 vacunas, las dos que se dieron al inicio y por supuesto los 2 refuerzos. Allí la situación del empleo era complicada, sin duda alguna. Nosotros logramos aprobar al final del gobierno de Lenín Moreno, y digo nosotros porque lo hicimos con mucha responsabilidad, la ley de apoyo humanitario, que logramos que muchas empresas no quebrasen, Luisa, muchas empresas no quebrasen y se cuidasen las plazas de trabajo y empleo. Hay algunos que en forma absolutamente equivocada critican todo, como por ejemplo la ley de apoyo humanitario. Esa ley permitió que, por ejemplo, le voy a dar solo 2 ejemplos, Luisa, no quebrara la industria del turismo, porque nadie en confinamiento, en el famoso quédate en casa, nadie paraba en un parador, pues nadie paraba en un hotel, nadie iba a Galápagos, no habían vuelos, el turismo estaba liquidado. Ahí logramos salvar miles de fuentes de trabajo y empleo. Y le doy otra rápidamente, la floricultura. En pandemia nadie exportaba una flor, nadie regalaba una flor a su madre, a su novia, a su esposa. Y claro, la situación era grave para los trabajadores, que en gran número, en gran porcentaje, son mujeres de la industria o en el trabajo agrícola de la floricultura. Eso lo logramos. ¿Qué logró el presidente Lazo? Salir de la pandemia, vacunar a millones de ecuatorianos y, por supuesto, reactivar la economía. Voy directo a su pregunta. Teníamos una catástrofe de trabajo, sin duda alguna, por el confinamiento, y hemos logrado en estos años de gobierno más de 500,000 de fuentes de trabajo y empleo. Hay algunos que no creen en esto y dicen qué barbaridad. Sí, señor, 500,000. No todos afiliados a la seguridad social, es verdad, porque eso depende del empleador. Pero sí, 500,000 de fuentes de empleo, los que se llaman, de acuerdo al INE, fuentes de trabajo adecuadas, es decir, trabajo adecuado que significa trabajar 8 horas y recibir al menos $450 de ingresos. Eso lo hemos logrado. Obviamente hay 5 millones de ecuatorianos que están o desempleados o subempleados o viven en informalidad. Y aquella asamblea que fue mandada a su casa el 17 de mayo, ni siquiera, como le decía Mauricio hace pocos minutos, abrió la carpeta y no debatieron una ley que en otros países ya es
pan de todos los días. Ya se logró tener una legislación laboral moderna. Acá en el Ecuador, como siempre, no logramos, entorpecemos y nos quejamos. Ministro, yo reconozco, como usted ha señalado, ese trabajo realizado. Y si bien es cierto, el gobierno nacional, a través de un gran esfuerzo y trabajo, logró lo más importante, que era precautelar y salvar la vida de los ecuatorianos en la época de la pandemia, al lograr adquirir las vacunas e implementar el proceso de vacunación, no es menos cierto que ahora nos vacunan de otra manera. Y la delincuencia que ha cobrado auge, lamentablemente, está obligando a muchos negocios de pequeños emprendedores, de medianos emprendedores y también de grandes empresas, en algunos casos, a pensar en cerrar puertas e irse a los países vecinos por buscar una mayor seguridad. Y en otros, y en los peores casos, aquellos pequeños emprendedores a cerrarlo todo y a poner en riesgo ahí sí su vida al cruzar el Darién y ir como migrantes y perder la vida en el intento de buscar días mejores. Más o menos en ese sentido, ¿qué datos tiene usted al respecto para poder hablar con claridad, porque seguramente los tiene, de cuántas plazas de trabajo en cambio se pierden o se han perdido de momento, o de emprendimientos o de empresas que hayan cerrado sus puertas en virtud del auge delictivo y de la violencia que lamentablemente, pese a los grandes esfuerzos, tratándose ya de presencia de mafias transnacionales, definitivamente nos impiden como país poder intentar frenar o actuar solos? Es así que forzosamente tenemos que tener el respaldo internacional. Así es, su lectura es correcta. La violencia ha llegado a tal límite que el presidente Lasso está haciendo el mejor de los esfuerzos por combatir esa narcopolítica. Hablemos claro en español, narcopolítica. Y mire usted, esa narcopolítica ha hecho que el presidente Lasso haya incautado el triple de drogas que incautaron regímenes anteriores, por un lado. Y claro, esto le pasan factura. ¿Quién pasa la factura? Los narcotraficantes, sin duda alguna. Por eso las violencias en las cárceles, por eso lo que estamos viviendo todos los días. No digo que es lo único, pero sí es determinante el hecho de que están activándose esa violencia en virtud de la, comprendemos en el español clarísimo, acción y reacción. La acción de un gobierno que no ha pactado con el narcoterrorismo y, claro, la reacción que hay frente a esta realidad, primera cosa. Segunda, claro que se han perdido empleos por esto, pero yo me pregunto, ¿y una Corte Constitucional que dio paso al tema del Yasuní, Luisa? Si es que se activara el tema de la resolución del país en mayoría, de cerrar los campos del Yasuní, 10 años más tarde, cuando ya está produciéndose más o menos 1.200 millones de dólares al año, ahí también se están perdiendo empleos, o se perderían en el momento en que el próximo gobierno tenga que enfrentar el cerrar a un costo de 500 millones de dólares el Yasuní, pero nadie dice nada. Les parece lo más natural del mundo irse contra la natura, porque no es que porque el Ecuador deja de producir o extraer ese petróleo que está ahí, el mundo va a privarse de eso. No, otros van a poner esos miles o millones de barriles al año, otros van a poner. Inclusive algunos dicen que Perú se va a ver beneficiado. Es decir, actuamos con esa Corte Constitucional que le dio paso a un juicio político al presidente o contra el presidente de la República por un contrato firmado en el 2018, ¿puede usted creerlo, Luisa? Pero lo hicieron. Y hoy que el presidente Lasso ha remitido algunos proyectos de ley a la Corte Constitucional, resulta que no son aprobados. Le pongo solo un ejemplo, el tema de aliviar la vida de los becarios, aquellos que están endeudados, acción del gobierno pretérito, no el anterior, sino el tras anterior. Sin embargo, la Corte Constitucional negó la ley de zonas francas. Entonces, ahí uno dice, bueno, los ecuatorianos somos campeones para ponernos del pie nosotros, o pegarnos un tiro al pie nosotros mismos. Frente a ello, la respuesta a su pregunta es sí, se pierden plazas de trabajo y empleo por todas estas cosas, pero estamos haciendo el mejor de los esfuerzos por luchar contra la corrupción, contra la violencia. Mire que se entregó hace pocos días nomás 25 de esos carros traídos de Turquía para enfrentar a los narcotraficantes.
Y ya en ciertas ciudades se ve el peso de esa acción de las Fuerzas Armadas y de la policía defendiendo a los inocentes. Ministro, sin el ánimo de ser antipática, pero vale la aclaración y qué mejor que lo haga usted como el ministro de Trabajo. No sé qué tipo de situación se da, si depende del Ministerio de Salud Pública directa y exclusivamente, o si tiene alguna injerencia el Ministerio del Trabajo, pero algo que yo he escuchado en numerosas ocasiones por parte de la Federación Médica Ecuatoriana, de los colegios de médicos del país, cuestionaban muchísimo, y no me refiero exclusivamente a este gobierno, sino al que le antecedió, sentirse inconformes porque señalan que a pesar de haber expuesto la vida, y muchos médicos y muchos galenos y personal médico de los hospitales públicos perdieron la vida mientras se dio lo más cruento de la pandemia, se hicieron contratos de gente que dijo, bueno, aquí me la juego porque primero para salvar al prójimo y segundo porque aquí tal vez me voy a asegurar también una plaza de trabajo, que es tan importante y usted lo sabe mejor que nadie como ministro del Trabajo. Pero ellos señalan, siempre les ha quedado un mal sabor, porque aquellos contratos o aquellos trabajadores de la salud que fueron contratados y que se les había ofrecido y se les había garantizado, decían ellos, el tener una plaza permanente y fija de trabajo, luego de que se terminó la parte dura de la pandemia, les dijeron arrivederci y se tuvieron que ir a sus casas y se quedaron sin trabajo. Eso es lo que ellos han señalado en numerosas ocasiones. ¿Hasta dónde todo esto es verdad? ¿Y de qué dependió el hecho de no poderles asegurar o garantizar una plaza de trabajo? Porque queda un mal sabor terrible. Es decir, creo que ellos se sintieron usados, porque mientras se los necesitó, nadie más que ellos, ustedes como autoridades, y por ejemplo en el caso de nosotros los periodistas, que es una profesión que no para y que uno tiene que igual seguir informando, ellos estuvieron en la línea de fuego, en la línea roja, y muchos se quedaron desempleados. ¿De qué dependió y qué se podrá hacer por ellos? ¿O qué deberá hacer el próximo gobierno, si ya no lo pueden resolver ustedes? Hemos contratado más de 5.000 salubristas, hemos contratado más de 5.000 médicos en lo que va de este gobierno, más de 5.000. Lo que pasa es que también hay que aceptarlo, y ustedes los periodistas siempre nos cuentan la verdad. Hubo mucha corrupción también, no es que todos eran santitos, ojo, hubo mucha corrupción. La corrupción en los hospitales, tenían cómplices, porque no es que entraba un señor, se robaba la plata en los medicamentos sin la acción conjunta, o por lo menos cómplice de muchos, eso también hay que decirlo. Sí. Pero hemos contratado a más de 5.000, creo que son 5.600 nuevos salubristas médicos. Ayer el presidente de la República inauguró el hospital de Pedernales, y dijo una gran verdad. Quéjese en aquel legislador, que fue colega mío, que se robó $8 millones del hospital de Pedernales. Quéjese con aquel que manejó la plata del terremoto del 16 de abril del 2016. Más de 3.500 millones de dólares. Se robaron, Luisa, se robaron. Y resulta que algunos dicen, vamos a inaugurar el hospital de Pedernales, y está inaugurado. Después de que se robaron 2 meses, $8 millones de dólares. De modo que sí hemos hecho mucho esfuerzo con el ministro Ruales y antes con la ministra Garzón de Salud para dotar de los médicos que necesitan esos hospitales que el presidente Lasso está inaugurando. Pero es que la situación en la cual quedó el sector de la salud es patético. Se robaron y con complicidad de muchos, no es así de sencillo. Pero claro, estamos haciendo el mejor de los esfuerzos y el presidente Lasso recorre todas las provincias del país todos los días precisamente para inaugurar hospitales. Tengo una última inquietud y con esa terminaríamos la entrevista. Ministro, usted señaló con mucho criterio y recordaba el tiempo en que usted fue parte del Poder Legislativo como asambleísta, las cortapisas que siempre han existido para poder garantizarle al país la posibilidad de una normativa legal de trabajo moderna, acorde a los nuevos tiempos y a los vientos que soplan en el mundo,
y no tener esa de más de 80 años de la época de la pera, que definitivamente creo es una gran limitante al momento de poder crear nuevas plazas de trabajo que demanda sobre todo los jóvenes. Y por qué no, también la gente de mediana edad, que muchas veces se quedan sin nada y imagínense sumidos en la depresión cuando todavía son gente muy activa e inteligente y que tiene mucho para dar. Partiendo de esa premisa y de lo que fue su experiencia, y más aún como ministro del Trabajo, conocedor de la problemática del trabajo en el Ecuador del tema laboral, ¿cuáles son, en breves rasgos, los aspectos más importantes que debiera incluir una normativa legal que pudiera, ¿por qué no? Nunca es tarde. Cuando se quiere trabajar, se puede hacer si hay voluntad política y sentido de país. Para la próxima asamblea, por ejemplo, que seguramente será, me imagino, tarea del próximo gobierno de presentar, ¿por qué no?, un proyecto o una propuesta que garantice poder darle trabajo a mucha gente que está en el desempleo o en el subempleo, a pesar, reitero, porque hay que reconocerlo, del esfuerzo que ha hecho el gobierno para poder garantizar y crear plazas de trabajo. Tu pregunta ha sido tan directa que mi respuesta va a ser así de directa, Luisa. Primero, una legislación laboral que establece la famosa jubilación patronal. Una colega suya me dijo, de Coavisa, me dijo en su momento, cuando presentamos el proyecto, que esto era una especie de despido por edad, porque las empresas salen de sus trabajadores cuando están próximos a cumplir 20 años, por la famosa jubilación patronal. Es una jubilación anticipada, absurdo. Y hay gente que defiende la jubilación patronal. ¿Sabe usted a qué porcentaje de personas beneficia la jubilación patronal? 2%. Por ese 2% sigue la jubilación patronal ahí, y hay algunos que se quejan de que nosotros la establecimos en el proyecto de ley, que hablamos hace pocos minutos, de una jubilación patronal que si no la ponemos como no la pusimos en la ley laboral, beneficiará apenas al 1% de aquí a 20 años, pero eso corta la posibilidad de que sean contratados nuevos trabajadores y que no sean despedidos a los 20 años. Primera cosa, usted habló de la mediana edad. Hablemos de los jóvenes. La torpeza, y digo con español clarito, la torpeza de que no se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo, al prohibir el trabajo por horas. Resulta que yo cuando joven trabajé y estudié al mismo tiempo, y muchos jóvenes hoy quieren tener la ilusión de contar con una carrera universitaria, carrera técnica, pero tienen que trabajar porque su familia les requiere que trabajen, y resulta que algún iluminado allá en Montecristi se le ocurrió, sabemos de quién estamos hablando, se le ocurrió hacerle disque un favor a los trabajadores prohibiendo el trabajo por horas. Eso lo pusimos nosotros como primera línea. Le voy a dar otro ejemplo así directa como usted ha sido. ¿A cuenta de qué se establece el 30% de recargo cuando Luisa Delgadillo, perdóneme que utilice a usted como ejemplo, tenga que hacerse a un lado porque va a dar a luz, por ejemplo, a un bebé, y tenga que contratarse a alguien que lo reemplace mientras usted está en época de embarazo? Resulta que establece torpemente el 30% de recargo. Mil perdones de utilizar su ejemplo, pero usted es una bella mujer que me va a entender. ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurra recargar el 30%? La pregunta que me hago yo como ministro de Trabajo es, ¿a cuenta de qué? ¿A quién se le ocurrió esta barbaridad? Por eso es que quisimos modernizar la legislación laboral en el tema del contrato de mujeres. ¿A quién se le ocurre mantener aquello de que la mujer gana menos para iguales trabajos o responsabilidades que el hombre? Absurdo. Nosotros establecimos sistemas que poco a poco vayan igualando el salario de la mujer para iguales responsabilidades. Pero la Asamblea no calificó el proyecto, puede usted creerlo. Y así una serie de cosas. Otro ejemplo, y soy rápido porque usted así puede directa. Es evidente, solo a un ciego, un ciego que quiere no ver, se le ocurre que no se puede establecer 6 días de trabajo conservando las 40 horas, porque es evidente que el día lunes los restaurantes no necesitan tanto empleado para atender a sus clientes, porque el lunes la clientela no va a los restaurantes o a las discotecas. Entonces, nosotros establecimos el que se pueda trabajar manteniendo las 8 horas, 6 días a la semana, a criterio del empleador, porque de pronto el empleador necesita tener más horas de trabajo el sábado o el viernes, por las razones que acabo de explicar. Pero no sentido común. Claro, el sentido común, pero esos iluminados que quieren tener mucho sentido común, lo que tienen es mucho sentido de conservar su metro cuadrado de poder.
con un código del trabajo que es obsoleto, que no sirvió, y con esto termino esta parte con su veña Luisa, que no sirvió cuando el fenómeno del Niño del 98, pues. Un código del trabajo que no sirvió cuando el terremoto del 16 de abril del 2016, un código del trabajo que no sirvió para nada cuando la pandemia y el confinamiento con el famoso quédate en casa. Pero no, algunos defienden ese código del trabajo que data de hace 85 años. Pusimos temas que eran importantes, pero por último, si los asambleístas de mayoría, porque nosotros teníamos minoría en la asamblea, no estaban de acuerdo, pongan sus criterios pues, y hagan del debate legislativo su forma de ser y no se dediquen a diezmos ni a bizcochitos. Ministro, gracias por haber comparecido esta tarde aquí en Diálogo. Siempre es un honor y un gusto poder contar con sus valiosos criterios, porque usted no se anda por las ramas ni con medias tintas, sino que responde todo lo que se le pregunta. Gracias y que tenga una buena tarde. Yo soy el agradecido a Luisa, no solamente por esta entrevista, sino por su forma de actuar. Y para terminar, usted es periodista de muchos años. Nosotros combatimos la ley Mordaza, nosotros. Yo en la asamblea, le voy a decir la fecha exacta, 14 de junio del 2013, me puse una banda sobre la boca para evidenciar o graficar aquello de la ley Mordaza que fue aprobada sin debate, sin debate. Nosotros con Guillermo Lazo recorrimos el país entero atacando esa perversa ley Mordaza, donde había un señor que cual Torquemada castigaba a los medios de comunicación que no le hacían veña al señor de turno. ¿Recuerda usted? Por lo tanto, y usted fue una defensora de los derechos de los no solamente de los periodistas, sino el derecho de la gente a informarse como quería. Sin embargo, hay gente que todavía rememora lo que fue aquellos 10 años a los que he hecho referencia. Muchas gracias, Luisa, por su forma de actuar y por sus palabras. Muchas gracias. Gracias a usted, y muy cierto, así es, se pudo poner fin a esa ley Mordaza. Mauricio. Gracias, estuvo con nosotros el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, son las 18:34 minutos.